Sí, vamos a esperar un par de minutos, pero así vamos puntuales. Yo la verdad es que voy a quitar poco tiempo porque sería un crimen. Casi, pues aunque fueron unos minutos. Tenemos aquí a Adela Porcina, a Javier Cortés y a Pablo, que después nos presentará a la ponente y luego a los integrantes del diálogo. Pero no quiero tampoco que esto empiece sin presentarme primero. Soy Alfredo Martínez, director del Colegio del Pilar. Y lo único que voy a hacer es dar razón del nombre del foro de educación, que se llama José María Salaverde. Esto tiene su origen precisamente pues, en esta figura, un religioso sacerdote marianista, que fue director del Colegio del Pilar, que fue superior general de los marianistas. Aquí hay mucha gente que lo conoce y lo ha disfrutado. José María, cuando dejó de ser pues el superior general, estuvo, como él decía, 26 años de prórroga en el colegio. Fue una prórroga fantástica, un regalo del cielo. Y bueno, pues es un poquito esa figura la que nos ha impulsado para montar este foro, junto con la colaboración de las provincias, que ahora diré. Pues un poquito para hablar de educación con tranquilidad, dándonos un poquito de tiempo, con calma, sin urgencias de ningún tipo, salvo las que bueno, Adela me ha dicho, este tema, el de la educación, hay que potenciarlo a tope por lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pues esa urgencia de intentar aportar a la sociedad pues, una visión tranquila, calmada y, como os digo, dándonos tiempo. Bueno, José María decía, fue pues, un hombre que para los que convivimos con él pues, nos enseñó mucho, fue un ejemplo. Decía que él era amante de la verdad, ¿no? Pero de la verdad siempre acompañada del amor. Decía, una verdad sin amor es como una pedrada, ¿vale? Bien, pues en su honor y en su memoria le doy paso a Pablo Salazar, que es adjunto al director del periódico Las Provincias. Pablo es un antiguo alumno del colegio, pues que cuando le contamos este proyecto se sumó con el entusiasmo típico de un antiguo alumno del colegio, cuando el colegio llama y moviliza. Y la verdad es que gracias a él y gracias a las provincias pues es posible también que este evento se realice de la manera que se realiza, ¿no? La verdad es que el colegio nunca agradecerá bastante a Pablo y a las provincias esta colaboración. Entonces, nada, te doy paso, Pablo, para que presentes el acto. Muchas gracias a todos por venir, bienvenidos. Un año más, es el cuarto, esto es un hito y ojalá, bueno, pues lleguemos al 1000, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias también a la Fundación Bancaja, que nos acoge en este espacio magnífico. Es la fundación aquí en pleno centro de Valencia. Gracias, Javier, como siempre, por acompañarnos. Y a Adela Porcina, que creo que no necesita presentación. Yo tengo aquí 3 o 4 notas solo. Sabemos que es catedrática emérita de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia. Sabemos que es directora académica de la Fundación Endor. Sabemos que ha sido Premio Nacional de Ensayo por su obra, si no me pongo las gafas no veo, ¿para qué sirve realmente la ética? Sabemos que acuñó un término que es la aporfobia, el odio o el rechazo a los pobres, que llegó a ser la palabra del año. Y sabemos que su último libro va sobre la inteligencia artificial, ética o ideología de la inteligencia artificial. Esto ahora que se ha hecho la luz mucho. Pero además, esto ya sí que es un apunte personal que no se puede encontrar en Wikipedia, sino que es una opinión mía. En la España polarizada, en la España de los bloques, en la España en la que a uno enseguida se le tacha de
hay pocas personas que susciten un consenso y una unanimidad sobre su valía intelectual. Y una de esas pocas personas es Adela Cortina, a quien tenemos la suerte de tener hoy con nosotros. Así que, Adela, cuando quieras. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a todos a la red por la invitación de estar aquí esta tarde, al director del colegio, igualmente por estar aquí y por invitarme. Perdón, te interrumpo, pero es que se me ha olvidado presentar, y bueno, de hecho me olvidé, a Luis Longedo, que es un clásico que nos acompaña y que mientras tú hablas, él va a estar dibujando, que es lo suyo. Estupendo. Prosiga, porque creo que ya lo habéis oído y que no hay por qué repetir, pero bueno, muchas gracias por la invitación a estar aquí. No es la primera vez que vengo con los mayoristas, creo que ya nos hemos encontrado en algunas ocasiones. Muchas gracias a Pablo por una presentación desmesurada, por supuesto, preciosa. Lo agradezco profundamente porque odio las polarizaciones. Creo que lo que nos está hundiendo a todos en nuestro país y en nuestros países justamente son las polarizaciones. Es que afán de no entenderse. Porque cuando no nos entendemos no es porque somos así de tontos, sino porque no tenemos voluntad de entendernos. Entonces, como hay mucha gente que no tiene voluntad de entenderse, pues no nos entendemos. Agradezco muchísimo que digas que yo por lo menos intento llegar a un entendimiento, pero aquello de que todo el mundo está de acuerdo conmigo, pues no. Porque siempre, como decía un amigo mío que me había salido una cosa bien en el periódico, me llamó y me dijo, a partir de ahora tendrás muchos más enemigos. O sea que eso de los consensos y los acuerdos van como van. Muchísimas gracias a Javier, porque, bueno, me invita de vez en cuando a que hablemos y que charlemos de todas estas cosas, y además debe estar por ahí María Amparo, que es amiga mía y si no ha venido, pero fatal. Creo que ha venido, pues. Y bueno, y después no voy a ponerme a saludar a todos los que conozco de la sala, porque entonces no hago nada más. Da gusto hablar con un público entregado, porque efectivamente son amigos, y entonces creo que vamos a adelantar mucho, porque el tema lo merece. La verdad es que cuando me invitaron a hablar, me pareció estupendo y hablar del tema que habéis propuesto, que creo que es fundamental, el de educar a ciudadanos comprometidos. Pero la verdad es que cuando nos reunimos para comentar el tema, no podíamos esperar todo lo que iba a pasar de entonces a ahora. Ahora ya se ha hecho urgente, se ha hecho urgente hablar de la educación de ciudadanos y de ciudadanos comprometidos, porque se está produciendo un parteaguas en este momento entre los momentos de la Unión Europea cada vez está más decadente, y eso pues puede ser bueno o malo, pero los valores de la Unión Europea de alguna manera son los nuestros. Si queréis luego lo hablamos y lo discutimos, cuáles son nuestros valores. Yo creo que son los de la Unión Europea, los que vienen de una tradición que es una tradición humanista, una tradición que tiene a su raíz el cristianismo, el judaísmo, después va pasando por el humanismo, llega la Ilustración. Es nuestra tradición, creo, pero no es que es nuestra y nos gusta porque es nuestra, sino que es nuestra porque creemos que merece la pena que se universalice, porque propone unos valores que valen universalmente. Ese es el punto de partida, entiendo yo. Y efectivamente en este momento estos valores están en franca decadencia. No sé si os habéis dado cuenta. Si no os habéis dado cuenta es que no leéis los periódicos, entonces os va a pegar Pablo. Porque hay que leer periódicos y hay que empaparse de qué es lo que, de qué es lo que cuentan los periódicos. ¿Qué es lo que nos está pasando? No lo sabemos nadie, por supuesto que no. Pero efectivamente la Unión Europea está decayendo enormemente y con ella también los valores que defienden, porque incluso dentro de la Unión, como os dais cuenta, hay un desacuerdo enorme, nunca hay forma de que se pongan de acuerdo de llevar una propuesta adelante, y la verdad es que la sorpresa que nos ha dado Trump en los últimos tiempos creo que es tremenda. La verdad es que hemos retrocedido una gran cantidad de décadas. Hemos pasado a una época que ni nos imaginábamos ni la soñábamos, y en este momento es urgente e importante hablar de educación, de educar bien. Yo os voy a contar a vosotros que no sepáis que justamente estáis en ese mundo. Por eso creo que es fundamental el tener encuentros como estos y que lo reflexionemos y que le demos vueltas en voz alta, porque es realmente fundamental.
El tema que me habéis propuesto es el de educar ciudadanos comprometidos. Claro, la primera pregunta es ¿qué son ciudadanos? Y la segunda, ¿comprometidos con qué? Porque esa es, hay mucha gente muy comprometida que más vale que no estuviera tan comprometida, sino que estuviera un poco más lejos de todo eso. Pero lo primero que hay que hablar, el primero es qué es un ciudadano y qué vamos a entender por ciudadanos. Yo efectivamente entiendo que la educación que tenemos que dar en Occidente, aunque ahora Trump se nos haya despistado y diga que a Occidente no le interesa, y aunque la Unión Europea está en declive, creo que la educación que tenemos que dar a los ciudadanos en Occidente es una educación de ciudadanos, efectivamente de ciudadanos, y ahora comentaré qué creo que son ciudadanos. Y además de ciudadanos comprometidos, les voy a decir con qué creo que tienen que estar comprometidos. En primer lugar, ¿qué es un ciudadano? Se ha escrito enormemente sobre el tema de la ciudadanía, durante mucho tiempo se discutió comunitarismo, liberalismo, y se llegó a una unión, un comunitarismo liberal que había lugar a la idea de ciudadanía. ¿Qué es un ciudadano? Un ciudadano es, lo primero que voy a decir va a sonar fatal, ciudadano o ciudadana, me da igual, no voy a decirlo todo el rato. Efectivamente, creo que como decía Kant muy adecuadamente, la persona lo es por la educación. Kant decía der Mensch, y si lo tradujéramos tendría que ser el hombre, pero no, yo traduzco la persona. La persona lo es por la educación, es lo que la educación le hace ser. En sus tratados de pedagogía hace esa afirmación que me parece muy adecuada, la persona lo es por la educación, es lo que la educación le hace ser. Y a continuación dice algo muy interesante. La educación es el problema más importante de un país. Es el problema más importante de una sociedad. Pero también es el más difícil de resolver. ¿Por qué es el más difícil de resolver? Pues porque hay que decidir si educamos para la sociedad actual o para un futuro mejor. Para la sociedad actual o para un futuro mejor. Si educamos para la sociedad actual, educamos en el conformismo con lo que hay. Y no sé si os estáis dando cuenta de que nos encontramos continuamente de que hay gente que levanta los hombros y dice, bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Este es lo que hay. Se ha naturalizado y nos conformamos con lo que hay y parece que no puede haber otra cosa. ¿Nos vamos a conformar con lo que hay? La pregunta es, ¿pero nos gusta el mundo que hemos creado? ¿Nos parece que está a la altura de lo que se merecen los seres humanos? ¿O habría que cambiarlo a mejor? Esa es la gran pregunta. Los conformistas dicen que esto es lo que hay y que aquí seguimos, y los, voy a decir la palabra que no me gusta nada, pero da igual, los ambiciosos creemos que hay que cambiar porque no está a la altura de lo que se merecen los seres humanos. Los seres humanos se merecen mucho más y tenemos que tener la ambición y el propósito de cambiar las cosas y cambiar las cosas en otro sentido. Por eso creo que tenía razón Kant con que, y él lo decía, hay que educar para un futuro mejor. Evidentemente entonces todo el mundo se desanima porque dice, pero es que no sabemos qué va a pasar en el futuro. E inmediatamente que dicen, no sabemos qué puestos de trabajo van a hacer falta, no sabemos a los chicos en qué hay que educarles porque no sabemos si tienen que ser analógicos o tienen que ser... No sabemos qué va a pasar. Pues no lo sabemos. Evidentemente no sabemos. Pero una cosa sí que nos tenemos que poner de acuerdo por lo que decía Pablo, y creo que hay que hacer un consenso básico. Un consenso de en qué valores queremos educar. Porque creo que eso seguirá valiendo, aunque cambien muchísimas cosas. Aunque cambien los puestos de trabajo, aunque cambien las educaciones, aunque cambien esos valores últimos que hemos ido viviendo y que hemos ido conquistando, no van a cambiar en 2 días. Y son los que tenemos que ver cuáles son, cuáles merecen la pena y en cuáles queremos seguir educando. En ese sentido, yo no oculto que soy kantiano, lo saben todos los presentes, esto es bien sabido, pero no me importa decirlo una vez más. En su tratado de pedagogía, lo que dice Kant precisamente es que hay que educar para un futuro mejor, tratando de sacar a la luz las mejores simientes, las mejores semillas que tiene el ser humano. Y son las semillas del cosmopolitismo.
¿Qué es el cosmopolitismo? Ya lo sabéis, el crear una sociedad en la que no haya excluidos, en la que todos los seres humanos sean los ciudadanos de ese mundo, que sería nuestro mundo, y esa es la sociedad que habría que ir labrando, En los últimos tiempos el cosmopolitismo se ha puesto otra vez en la calle. ¿Por qué? Por muchas razones. Si os dais cuenta, porque en un mundo como el que vivimos, que es un mundo, que todo el mundo está hablando todo el tiempo de que estamos en un mundo que es unilateral, multilateral, etc., es un mundo que requiere respuestas cosmopolitas. Requiere que todos demos respuestas, porque no se puede dar una respuesta desde un solo lugar, porque, voy a decirlo, el nacionalismo es miope. Cuando digamos solo desde un lugar, somos miopes y tenemos que abrir el ámbito y hacer una sociedad cosmopolita. Pero con un cosmopolitismo que sea democrático, por supuesto, que intente ser arraigado en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestro lugar, y que además, y esto va a ser muy difícil, que intente ser intercultural. Digo que se va a ser muy difícil porque las diferencias culturales ahí están. Y es un tema sobre el que tenemos que trabajar muy claramente para ver si encontramos unos acuerdos entre las distintas culturas que nos permitan hacer una sociedad en la que no haya excluidos y en la que todos tengamos lugar. Desde esa perspectiva, ¿qué es un ciudadano? ¿Cómo se propondría que es un ciudadano? Un ciudadano es alguien que es su propio señor. Alguien que no es ni esclavo ni siervo. Alguien que escribe el guión de su propia novela, el guión de su propia vida, que no deja que le escriban esa vida, que no deja que otros le hagan la vida. En este momento nos están haciendo mucho la vida otros que escriben el guión de nuestra novela. Y estamos viéndolo desde todos los temas de la inteligencia artificial, nos están intentando escribir nuestra propia vida y que seamos heterónomos y no autónomos, que no seamos los dueños de nuestra vida, que no seamos libres, sino que acabamos siendo esclavos de lo que nos vayan marcando otros. El ciudadano es el que es su propio señor, el que es autónomo, el que escribe su propia vida. Lo que decía el propio Séneca, el hombre escritor de su propia vida, hacer de su propia vida. Pero el ciudadano es autónomo con los ciudadanos. No es nunca en solitario. Siempre es con otros que son sus iguales, porque lo es con los que son los ciudadanos en el seno de la comunidad política. Entonces la ciudadanía siempre implica autonomía e igualdad. Autonomía de todos, que tiene que ser conquistada entre todos, porque si no, no hay forma de conquistar la autonomía, y acabamos cayendo en la heteronomía claramente, y en dejarnos mandar por otros. Hemos de conquistarlo entre todos, con lo cual la tercera virtud de la ciudadanía sería la solidaridad. La autonomía, la igualdad y la solidaridad tienen que ir de la mano, y esas son las virtudes claras del ciudadano por el que creo que tenemos que trabajar y creo que tenemos que intentar llevar adelante y formar. El ciudadano que vive en una comunidad política, la comunidad política se ha ido construyendo a lo largo de la historia con inclusión de los ciudadanos y exclusión de los que no son ciudadanos. La idea de ciudadanía siempre lleva los que entran, los que quedan dentro y los que quedan fuera. Los incluidos, los que pertenecen a la comunidad, y los excluidos, los que no pertenecen. La noción de ciudadanía es a la vez autonomía y pertenencia, porque hay que pertenecer a una comunidad determinada, con lo cual los demás quedan excluidos, los demás quedan fuera. Y entonces viene la pregunta, ¿dónde están los límites de una sociedad política? ¿Dónde están los límites de los ciudadanos? ¿Quiénes quedan fuera? Si hay límites o no se puede poner vallas al campo. Se ponen los límites en la Comunidad Valenciana, los que quedan en las demás comunidades no nos interesan, no son ciudadanos. Se ponen los límites en España, los que quedan fuera ya no son ciudadanos, no nos interesan. Los que quedan fuera de Europa ya no nos interesan. O no se puede poner vallas al campo. Y no hay límites, sino que la ciudadanía es ya una ciudadanía universal.
y más que nunca ahora. Creo que efectivamente más que nunca ahora la ciudadanía es una ciudadanía universal. Y esto no hay forma de cambiarlo, porque como dice muy bien Ulrike, tenemos que mirar el mundo con una mirada cosmopolita para tratar de entender todo lo que nos pasa. Lo sabe Pablo muy bien, que cuenta noticias de unos sitios y de otros, y si no sabes lo que pasa en China, que realmente no lo sabemos, pero bueno, y si no sabes lo que pasa en China, o intentas no enterarte de lo que pasa en China, o lo que pasa en Australia, o lo que pasa en al final no entiendes nada. Tenemos que entender el conjunto de nuestro mundo, y eso es para lo que hay que educar, porque no se puede poner vallas al campo, porque no hay excluidos y no tiene que haber excluidos. Y creo que ese es uno de los principios que hace tiempo que hemos aceptado como algo que va de suyo. En ese sentido, yo quisiera proponer unas metas para la educación que son fundamentalmente 3 ejes. Y me vais a perdonar que los tome otra vez de pan, porque en el Tratado de Pedagogía hace una propuesta muy interesante, que es la de que la ética consiste en obedecer algunos mandatos, y él propone 3 mandatos que son, o 3 tipos de mandatos, que son el núcleo, que son el esqueleto de lo que va a ser toda la vida social. Esos 3 mandatos, para los que queráis verlo, lo cuenta Kant en el Tratado de Pedagogía, pero lo toma de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, que muchos de los presentes habéis leído, y los que no, ya lo estáis leyendo. Porque, claro, son de las cosas que hay que conocer en este mundo, porque son no solo de culturilla general, sino que son que nos van, que nos interesan y que nos importan. Bueno, pues en la fundamentación de la metafísica de las costumbres habla Kant de eso, que es lo único que entiende todo el mundo de la fundamentación, porque de lo demás nadie entiende nada. Es un límite tan pequeño y tan fácil que para los chicos de bachillerato va muy bien. O los chicos de bachillerato no entienden absolutamente nada porque el librito se las trae. Y entonces empiezan a entender qué es lo que pasa. Pero hay algo que se puede entender bastante bien, que es el tema de los famosos imperativos. Y recuerdo a todos los presentes, porque veo que por la edad que tenéis, a lo mejor lo tenéis un poco alejado, pues había como 2 tipos de imperativos. Los imperativos en principio, luego serán 3, pero conmigo son 2. Los imperativos hipotéticos y los imperativos categóricos. Los imperativos hipotéticos son los que mandan con condiciones y tienen la forma: si quieres X, entonces debes hacer Y. Si quieres X, entonces debes hacer Y. Si quieres ponerte bueno, debes ir al médico. Si quieres hacer un buen guisado, búscate un buen cocinero. O, como me gusta contar últimamente porque me impresionó mucho, me dijo la chiquita de la papelería a la que voy continuamente, me dice: oye, con esto de la inteligencia artificial, ¿tú que trabajas eso? Me han dicho que hay una aplicación que se la pones a la nevera y te dice qué guisados o qué comida puedes hacer con lo que tienes dentro de la nevera. Y yo le dije, yo le pongo la aplicación y me dice: vete a la fonda. Bueno, si quieres hacer un buen guisado, pues entonces se lo dices a Agustín y no me lo dices a mí, porque creo que será más interesante y todo pensará mucha otra gente. Sí, entonces, el mandato tiene la fuerza para quien le interesa conseguir la meta. Si no le interesa conseguir la meta, el mandato no tiene ninguna fuerza, obviamente. Esos son los imperativos hipotéticos que tienen la forma sí, entonces. El segundo, hay un tipo de imperativos hipotéticos que nos llevan a metas que todavía no son desconocidas, que son metas que no sabemos qué vamos a querer con ellas, y entonces son los imperativos de la habilidad, los llamados imperativos de la... los imperativos de la habilidad, que no me confundo, los imperativos de la habilidad. Hay otro tipo de imperativos, y digo reteniéndolo porque es muy importante, que son los que nos conducen a la felicidad. Si quieres ser feliz, entonces tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y entonces no son los de la habilidad, sino que son los de la felicidad. Si quieres ser feliz, entonces a mí me impresionó mucho en un momento que en clase estaba hablando de esto de la felicidad y dijeron los alumnos
es que nosotros hace tiempo que hemos arrojado la toalla con esto de la felicidad y ya no pretendemos ser felices. Eso es muy importante, porque eso es una sociedad que está baja de moral. Las sociedades que están alta de moral lo que quieren es intentar ser felices, porque intentar ser feliz tiene que tener que ver con la ambición de ser feliz, con el deseo de llegar más allá. Bueno, están los imperativos de la felicidad y hay otro tipo de imperativos que no son hipotéticos, que no tienen la forma así entonces, sino que son los imperativos que dicen debes hacer esto, debes hacer esto, debes hacer lo otro. Y no proponen nada a cambio, sino que dicen que la acción vale por sí misma y no proponen nada a cambio. Este esquema que propone Kant para la pedagogía, él dice, voy a utilizarlo para la pedagogía y para la educación, porque para la educación es fundamental educar en la trama de estos tipos de imperativos. Los imperativos hipotéticos de la habilidad, el imperativo hipotético de la felicidad y el imperativo categórico. Ya sé que la palabra categórico suena muy mal, que todo el mundo dice enseguida es un absoluto. Entonces, hay cosas que a lo mejor tienen algo que ver con lo absoluto, pero eso es lo que vamos a ver más adelante. Primero, los imperativos de la habilidad. Los imperativos de la habilidad, a mi juicio, son fundamentales para la educación. ¿Por qué? Porque, como muy bien decía Kant, cuando los padres educan a sus hijos y los maestros educan a sus hijos, no saben qué metas se van a proponer a lo largo de su vida. No sabe qué va a querer cada uno. Uno va a querer ser periodista, el otro va a querer ser el arquitecto, el otro va a tener vocación para la pintura, para el arte, para hacer coches, Ustedes saben la cantidad de gente que tiene unas vocaciones que nos parecen extrañísimas. Tenía una amiga que desgraciadamente falleció, que era también catedrática de ética y decía, lo que hace feliz en este mundo es ser profesor de filosofía y estudiar filosofía. Bueno, hay gente que tiene muy clara su meta, Mozart tenía muy clara su meta, otros no tenemos ni idea de música y no tenemos ni idea de dibujo. Las metas que nos vamos a proponer no lo sabemos ninguno y los maestros y los padres no saben qué van a querer sus hijos, pero los hijos tampoco. Nadie sabe qué es lo que van a querer en el futuro. Con lo cual, decía Kant, hay que educar en habilidades y conocimientos para que en el futuro los puedan aplicar en todo aquello que les puede interesar cuando tomen una decisión. Y yo creo que esa es una idea muy adecuada, porque hay que educar en habilidades, en conocimientos, y podemos ir viendo una cantidad de habilidades, que ahora mismo yo me había escrito unas cuantas, pero podemos construir muchas más porque podéis hacer montones de habilidades. Pero lo primero que tengo que decir en este contexto es que efectivamente hay que educar en conocimientos. Lo discutimos luego, todo lo que queráis. Aquello que se dice, pero si ahora no encuentras todo, te lo dice ChatGPT. ¿Para qué vas a tener conocimientos si ya te lo está dando ChatGPT, si ya te lo está dando Google, si ya te lo está dando todo el mundo? No hay que ponerse la cabeza llena de conocimientos, pero vamos, no hay que tener unos conocimientos básicos para poder mantener una conversación sin necesidad de mirar el teléfono móvil a ver si encuentras una respuesta, porque no te acuerdas de que nadie ha descubierto América, que se haya descubierto alguien, al final ya la cosa se pone en duda. Hay que tener algunos conocimientos en una temporada de la que conocimientos no hay que educar de ninguna manera, sino a que los chicos se encuentren, que hagan fichas, que encuentren los conocimientos no sé dónde. Oiga, mire, hay que poder tener una conversación con cierta normalidad. Es verdad que tenemos muchas lagunas, pero por lo menos una base tenemos que tener. Y eso hay que aprenderlo también sabiendo que esos conocimientos van a cambiar y van a evolucionar. Sabiendo que no son absolutos, sabiendo que va a haber que reciclarse. De todos los presentes, creo que de lo que aprendisteis en el colegio, habéis cambiado muchísimo vuestros conocimientos y desde luego muchos de nosotros somos analógicos y otros sin embargo son digitales y hemos tenido que aprender muchísimo después, pero siempre cuando hay una base, el hacer un aprendizaje posterior es una buena posibilidad, pero si no se aprende nada desde el comienzo, no se tiene la cabeza amueblada. A mí este esquema que hace Kant me parece que amuebla mucho la cabeza, porque se dice primero
tenga usted conocimientos, ya los irá cambiando. Sepa que los va a tener que cambiar y se va a tener que poner al día. El aprendizaje a lo largo de la vida que se está diciendo, claro, usted va a tener que cambiar, pero empiece por tener conocimientos, porque si no, no podrá cambiarlos, sencillamente, porque partirá usted de cero y por ahí no vamos a ningún sitio. Hay que tener conocimientos, yo creo que sí. Creo que hay que tener habilidades de saber encontrar las cosas. Cuando uno va a buscar Google o va a buscar, tiene que saber encontrar las cosas, saber buscar, no solo conocer, sino también hay que saber buscar. Y eso lo dominan todos los que dominan las técnicas actuales, porque saben buscar perfectamente. Hay que saber buscar. Pero también hay que saber entender un texto, saber leer un texto y saber comprender. Todo esto parece que me estoy yendo por los cerros de Úbeda, en absoluto. Yo creo que un ciudadano comprometido tiene que comprender, tiene que saber leer, tiene que saber enterarse de las cosas que le rodean y no ser un ignorante completo. Efectivamente, hoy en día tenemos el inconveniente de que nos ponen muy mala nota en Bolonia con el tema de la comprensión lectora. La gente no sabe comprender lo que lee. Si os dais cuenta, en las parroquias, porque muchas veces en ese mundillo, el que lee en voz alta no tiene ni idea de lo que está diciendo. Claro, y cuanto más joven, peor. Es que esto es dramático, cuanto más joven, peor. Porque la gente adulta intenta aprender a todas estas cosas y lee relativamente bien. Pero los jóvenes no saben lo que están leyendo. Y eso, no tener comprensión lectora, es muy mala cosa. No tener capacidad argumentativa, no saber argumentar, no saber hablar, es no tener capacidad, ningún tipo de libertad de expresión. Yo he dado clase en enseñanza media y los chicos me decían aquello de me lo sé pero no lo sé decir. Me lo sé pero no lo sé decir es falta de libertad de expresión. Esta persona no se puede expresar, esta persona no es libre de comunicarse con otros. Evidentemente tenemos una falta enorme de idiomas en nuestro país. Las gentes que se educan habitualmente no conocen idiomas, no van al extranjero y luego, como decía Jonathan Haidt, los que están bien situados educan a sus hijos para que sí que conozcan idiomas, para que sí que se vayan fuera, para que sí que sepan. Hay que saber idiomas, hay que saber manejarse, hay que saber argumentar y hay que aspirar a la excelencia. Acabo de decir una palabra horrible. Hay que aspirar a la excelencia. Recuerdo que un profesor de Harvard escribió un librito en el que decía una universidad ponía excelencia sin alma y se refería a su universidad, a la Universidad de Harvard. Excelencia sin alma. ¿Por qué? Porque era una universidad que estaba acumulando todos los esto de, ¿cómo se llama esto? De las cosas de las revistas, los exenios estos de las revistas, todas las revistas de impacto, estaban en todas las revistas de impacto y tal, pero les faltaba alma y por eso no podían ser excelentes. ¿Y qué es la excelencia? Yo creo que hay que optar a la excelencia y hay que buscar la excelencia y no quedarse con conformarse con el mínimo común, porque eso es una pesta. Intentar que los alumnos, con esto usted ya prueba, con esto usted ya pasa, aunque esté con esto, bueno, que lleva usted 5 asignaturas, 20 para da igual, le damos el título. ¿Y para qué quieres un título? Si no tienes ningún contenido por detrás de eso. A mí eso me molesta muchísimo, porque justamente es lo que se está dando, no en vuestros colegios, pero en otros lugares sí que se le da a la gente, con esto ya tienes bastante, y esa gente luego es carne de cañón. Y luego no encuentran trabajo, y luego no encuentran no sé qué, y hay que educar a la gente para la excelencia. Si recordáis, la palabra excelencia, que se dice en griego, aletheia, tiene que ver con virtud. La excelencia es el punto de la virtud, y los primeros excelentes fueron, ya os acordáis, los héroes de la Ilíada, los héroes de la Odisea, eran los primeros excelentes que tenían unas capacidades por encima del resto, pero lo interesante de esas capacidades es que las ponían al servicio de la comunidad.
y la comunidad pudo sobrevivir gracias a esas esfuerzos. Con el tiempo, la excelencia se democratizó y yo entiendo que efectivamente hay que intentar que todo el mundo pueda ser excelente y que eso consista en que intenta mejorar, intenta competir consigo mismo para mejorar sus capacidades y después poder servir mejor a la comunidad. Si queréis ser ciudadanos comprometidos, tienen que poder comprometerse con la comunidad intentando ser lo máximo en lo que pueden. Y para eso se necesita una comunidad que ayude. Y para eso se necesita un grupo que ayude, porque la gente en solitario no puede conseguir nada. Yo siempre cuento la anécdota de que mi hermano y yo íbamos a nadar. Él me lleva 2 años y entonces él siempre ganaba. Y aquello era muy aburrido. Y entonces decidimos que cada uno iba a competir consigo mismo. Y se ponía el uno en la orilla y el otro empezaba, voy a nadar ahora en crawl, y ahora nadas en no sé qué, y con el reloj de nuestro padre, que era un reloj de estos de los de antes, pues miraba a ver y decía desde la orilla el otro, hoy has batido tu marca en crawl, hoy has batido tu marca en... Y cada uno competía consigo mismo y batía su marca. Porque si no lo hiciéramos, hubiéramos hecho entre los dos, nos hubiéramos aburrido muchísimo. Mi hermano ganaba siempre, y entonces aquello no tenía gasto. Cada uno tiene que competir consigo mismo, pero hay que intentar empoderar a la gente para que pueda ser lo más excelente posible. Por una parte por sí misma y por otra parte porque es la manera de que una comunidad pueda seguir adelante. Ojalá en la Unión Europea nos hubiéramos tomado estas cosas en serio y hubiéramos podido alcanzar unos niveles en que en estos momentos no estuviera todo el mundo ninguneándonos. Y lo digo porque creo que tenemos unos valores que merece la pena proponer, pero cuando la gente ve que no tienes ningún poder, ni siquiera te hace caso. Y por eso nos están ninguneando en la Unión Europea, que no existe, porque hay que poder en algo, porque si no, no te hace ningún caso. Creo que hay que educar en la ciencia, creo que hay que educar en habilidades, creo que hay que educar en conocimientos, y si pensáis en los grandes descubridores y tal, tenían una gran cantidad de conocimientos y luego los pusieron en marcha. Primero hay que educar en habilidades. Ahora viene el segundo imperativo. El imperativo que sigue siendo el hipotético, que es el de la felicidad. Todo el mundo busca la felicidad, se supone. Por eso decía Aristóteles, que a lo mejor está equivocado. Pero en el fondo siempre hacemos las cosas buscando lo mejor posible, buscando en el fondo la felicidad. Para encontrar la felicidad, decía Kant, la palabra que emplea en alemán es Klugheit, y a veces lo han traducido por astucia. No, la buena traducción no es astucia, sino que es prudencia. Para conseguir la felicidad hay que practicar el imperativo de la prudencia. Hay que intentar ser prudentes, y la prudencia es una virtud, es la virtud clásica por excelencia. El prudente es el que sabe lo que le conviene en el conjunto de su vida. El prudente es el que no busca lo máximo, sino lo suficiente. No busca lo máximo. No intenta derrotar a todos los demás, no intenta destruir a todos los demás. El que busca lo máximo acaba teniendo siempre enemigos que les están esperando en la puerta para hundirlos en la miseria. Con lo cual hay que jugar a juegos de suma positiva, a juegos en los que todos ganen y que no ganen unos frente a uno, porque si no generas enemigos, generas adversarios y no aliados. Y es importante generar aliados y no generar adversarios, generar amigos para seguir en la vida. El prudente es el que se contenta con alcanzar lo suficiente. El prudente es el que sabe lo que le conviene, el que intenta saber qué es lo que le conviene a lo largo de su vida, el que no intenta expropiarse, sino apropiarse de sí mismo. Y esta palabra la digo con todas las de la ley. Creo que todo el mundo de las drogas, todo el mundo del alcohol, las drogas diversas, etc., hacen que la gente se expropie, que se expropie de sí misma, que no se apropie de sí misma, que no pueda dirigir su propia vida, que acabe convirtiéndose en una esclava en la que otros le están manejando,
los que venden la droga, los que les están sometiendo, bueno, lo que estamos viendo ahora, y lo veis en los colegios continuamente, todo el mundo está siempre conectado al móvil. Todo el mundo está siguiendo todas las plataformas y todos los juegos y todo el mundo está viviendo fuera de sí mismo. Se expropia y entonces no se apropia de su propia vida, de su propia realidad. Y luego vienen a los pobres del Proyecto Hombre y tienen que decir que están adhiriendo una serie de adicciones de los que hay que intentar liberarse porque las gentes son adictos al móvil, adictos a las pantallas, adictos a... y la gente se expone a todo lo que está ocurriendo. Y me contaba, me acuerdo, una profesora aterrada que me decía, claro, es que antes, cuando había un niño del que todos se burlaban, del que todos se reían, cuando llegaba a su casa, en su casa le acogían y se tranquilizaba un poco, pero es que ahora les están persiguiendo por la noche con el móvil, cuando están en la cama les están persiguiendo y siguen todos los que se están haciendo el famoso bullying, les están persiguiendo hasta el final, con lo cual realmente es agotador. Hay que intentar apoderarse de sí mismo, tratar de ver qué es lo que les conviene y después buscar, decían algunos, no tanto la cantidad de los bienes como la calidad de la vida. Hay que buscar una vida de calidad y no una cantidad de bienes que acumulamos. Y ese sería el tema del consumo exacerbado, el consumo tal, que al final lo que la gente es acumular, pero no interesa la cantidad de los bienes, interesa la calidad de la vida. Por eso la gente tiene que buscar, y os parece que estoy dando unos consejos muy caseros, la gente tiene que buscar vivir en sociedades reducidas. Yo creo que la medida de Valencia es estupenda. Sí, es verdad. Todas esas otras ciudades que son excesivas, a la hora de vivir es una complicación continua. Es bueno que se viva en una comunidad. A mí eso me fascina mucho porque a veces vas en el tren y estaba diciendo, me acuerdo, un chico le estaba diciendo a su madre, sí, mamá, he venido a Valencia y me voy a quedar a vivir aquí porque esto es estupendo. Vamos a pasar la vida. Vamos a estar viviendo demasiados que quieren quedarse a vivir aquí porque esto es estupendo y vamos a pasar la vida. Vamos unos 800.000, pues estamos bien. No hace falta que nos hagamos. Es bueno tener los servicios cerca, es bueno. Saber estas cosas no es ninguna tontería, porque la felicidad no es algo tan maravilloso. Luego la voy a completar con cosas más bonitas. Pero la felicidad también tiene que ver con saber qué es no meterse en gastos excesivos, porque luego resulta que no podemos pagar la hipoteca, no ponerse no sé qué, porque no podemos comprar un piso y entonces tenemos que convertirlos en ocupas. Cuidado, la prudencia es muy importante, lo suficiente, no lo excesivo. Pero claro, con eso no lo he dicho todo, ni mucho menos. Eso no es la felicidad tampoco, la felicidad en la que yo intentaría educar en un colegio o en unos padres. Pasamos al otro imperativo, el último, que es el imperativo categórico. El imperativo categórico que trata de que debes hacer esto, debes hacer esto. Y ese imperativo yo lo descompondría en varias cosas. El primero de ellos, el imperativo de la justicia. La justicia. El imperativo de la justicia se basa también en la formulación del imperativo que hace Kant en la fundamentación, que dice lo siguiente, y métalo todo el mundo en su cabeza para siempre: obra de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solamente como un medio. Obra de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solamente como un medio. A las personas hay que tratarlas como fines en sí mismos y no como medios para otra cosa. Por eso el imperativo hipotético es el imperativo de si quieres esto, entonces debes hacer lo otro. Es una instrumentalización del deber. Aquí no hay instrumentalización. Aquí estamos hablando de algo que es valioso por sí mismo. La persona es valiosa por sí misma y no se debe instrumentalizar de ninguna manera. Claro, entonces vienen los listos y dicen,
Pero cuando por la mañana vas a comprar el periódico al kiosco, entonces estás instrumentalizando al que te vende el periódico. Cuidado. He dicho que trates al otro siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solamente como un medio. Claro que nos convertimos en medios unos de otros. El profesor que da clase se le está instrumentalizando, porque al fin y al cabo los alumnos están aprendiendo porque él es el instrumento. Siempre nos instrumentalizamos y ojalá pudiéramos ser muy valiosos instrumentalmente, nos pudiéramos apoyar unos a otros y ayudar unos a otros y pusiéramos lo que el otro no tiene para ir complementándonos. Pero siempre hay que pensar a la vez que esa persona es alguien que vale por sí mismo porque tiene dignidad y no se merece. Si leéis ese texto, ese trozo que es fantástico, pues lo que dice Cantener es que todo aquello que tiene un equivalente se puede intercambiar por ese equivalente. Pero cuando alguien tiene un valor peculiar tal que no tiene ningún equivalente, entonces no se le puede intercambiar de ninguna manera y no se le puede fijar un precio porque no tiene precio sino dignidad. Hay unas cosas diferentes, el precio y la dignidad. Se puede intercambiar por un precio aquello que tiene un equivalente. Y yo puedo intercambiar peras por limones. Y puedo intercambiar esto por otro. Pero hay cosas que no tienen precio sino dignidad. Y los seres humanos tienen dignidad y no siempre precio. Y por eso no se les puede intercambiar. Tienen problemas los animalistas, y si hay algunos animalistas aquí que lo piensen, pues que tienen tal entusiasmo con las mascotas que no se podrían vender, no se tendrían que poder comprar y vender. Y algunas gente nos dicen que no se compran ni se venden. Bueno, yo no quiero entrar en ese tema, porque yo estoy hablando de los seres humanos que son personas y tienen dignidad y no se les puede intercambiar por un precio. Y me gusta mucho que esto aparezca en el momento en que está surgiendo el capitalismo y todo se está convirtiendo en mercancía. Porque si dices que hay algo que no es mercancía, porque es la persona humana que no tiene precio sino dignidad. Educar en el compromiso de un ciudadano comprometido y ciudadanos comprometidos es educar en saber valorar la dignidad, en saber desgustar la dignidad de los otros, en saber valorar el valor de los demás, del valor propio. Y eso es algo que se aprende desde la casa, desde la familia, desde la escuela. Se va degustando ese valor de dignidad, por el que el otro tiene dignidad y no un simple precio. Por eso creo que el imperativo fundamental de nuestras sociedades, el imperativo ético por excelencia es: no manipularás, no instrumentalizarás a los otros, los tratarás siempre como seres valiosos por sí mismos porque tienen dignidad y no un simple precio, y no se les puede tratar. Yo recuerdo la famosa canción de Quilapayún, que me entusiasma: se vende a las cosas, a los hombres no. Se vende a las cosas, a los hombres no. Los hombres se valoran por sí mismos. La justicia tiene que ver con dar a cada uno lo que le corresponde, y lo que le corresponde a cada uno, creo que ya lo hemos ido diciendo a lo largo de nuestra historia, y les corresponden esos llamados derechos humanos de primera y segunda generación y tercera generación. Todo eso corresponde por justicia. Y las cuestiones que son cuestiones de justicia son cuestiones que se exigen, no que sencillamente se invitan. Hay una diferencia entre dar consejos, aconsejar a alguien que estudie filosofía, aconsejar a alguien que haga una paella, aconsejar. Una cosa es aconsejar, es invitar, otra cosa es exigir. Y hay una diferencia clara entre la justicia y la felicidad. A la justicia se exige, la felicidad se invita. Y si alguien dice, bueno, hay una religión que merece la pena seguir, a una religión se invita, no se exige que las gentes se apunten a esa religión. Y ha sido un error craso quienes han intentado exigir que se siga una determinada religión, que la gente se someta a una determinada religión, porque esa opción es una opción vital, que no se puede exigir, que no se puede imponer, y lo más que se puede hacer es invitar. Y me parece que es importante invitar a la felicidad
Y ahí entraría todo el mundo de las creencias religiosas, que sería una cuestión de invitación y de consejo, no de imposición. Imposición jamás, ni por parte de los padres ni de las escuelas, es una invitación. Y entonces la mejor invitación se puede hacer, por supuesto, con el ejemplo, como sabéis muy bien. Porque cuando uno dice una cosa y hace justo lo contrario, pues aquellos que se supone a que se le está invitando, lo primero que hacen es borrarse, claro, porque no les interesa en absoluto. Pero todavía no ha acabado, porque no sé cuánto tiempo me queda, pero lo que queda lo voy a emplear en lo que me queda todavía por decir. El imperativo de la justicia me parece fundamental. Es necesario que en nuestras sociedades nos pongamos de acuerdo, me parece, nos pongamos de acuerdo en cuáles son los mínimos de justicia, por debajo de los cuales no se puede caer sin caer en inhumanidad. ¿Cuáles son los mínimos de justicia por debajo de los cuales no podemos caer sin caer en inhumanidad? Nos hemos de poner de acuerdo en que hay unos derechos de primera generación, la libertad de expresión, asociación, reunión, conciencia, hay unos derechos de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, hay unos derechos de tercera generación, el derecho al medio ambiente, el derecho al desarrollo de los pueblos. Esos son mínimos de justicia a los que nos hemos comprometido, por debajo de los cuales no se puede caer sin caer en inhumanidad. Y cuando escribí ética mínima, me refería a eso. Y desde muchas posturas religiosas me dijeron, no, mínimos no, máximos. Por favor, los máximos tienen que alimentar los mínimos. Pero no se pueden exigir los máximos a todo el mundo, porque el máximo se acepta voluntariamente cuando alguien se siente convencido, porque no se puede exigir o imponer el máximo. Los máximos hay que invitarlos, hay que aconsejarlos, pero los mínimos de justicia hay que exigirlos. No sé si me estoy explicando, pero me parece que es la única manera que podemos hacer de tener una convivencia en la que nos pongamos de acuerdo y hagamos consensos en esos mínimos, y sin embargo forman parte de esos mínimos que se deje vivir con tranquilidad los máximos, que las gentes que tengan creencias religiosas, creencias políticas, que las puedan vivir con tranquilidad, siempre que no vayan en contra de los mínimos de justicia que todos tenemos que respetar. Hemos de ponernos de acuerdo en esos mínimos, y en España estamos fallando de medio a medio, porque no nos ponemos de acuerdo en los mínimos de justicia, sino que la vida política se nos ha polarizado y la sociedad se ha contagiado. Y al final, cuando tú dices una cosa, te dicen, esto lo dice el partido tal o esto lo dice el partido cual, y dices, no, perdone, yo intento discutir con mí misma, esto lo digo yo. Si alguien coincide conmigo, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero no me voy a colocar en disputas partidarias para nada. Y creo que nos ha hundido en la rama el que los partidos políticos no hayan dicho mucho enfrentarse, en vez de pensar que había que salir adelante con la gente y ayudarle. Y ahora voy a hacer el último punto que tiene que ver pues con el voluntariado, que fue a las zonas de La Habana a ayudar, porque creo que fue la mejor noticia que se dio, o la única buena que se dio en todo ese tiempo de La Habana. Ese voluntariado de gente joven, que nadie le obligó, que nadie le exigió, y que decidieron que iban a ir allí ellos voluntariamente a ayudar, porque había gente que necesitaba ayuda. Esa fue la única noticia buena que tuvimos. ¿Por qué? Pues porque vivieron por ese principio básico que nos está fallando y que está a la base de la justicia, y está a la base de la felicidad, y está a la base de todo lo demás, que es el principio compasión. Compasión. Cuando uno ve esas películas en que hay unos depredadores tremendos que hacen todas las barbaridades, es que no tienen compasión. Es que no tienen compasión. ¿Y qué es eso de la compasión? Pues eso de la compasión, de por entrada, pues suena muy mal, porque la compasión parece ser que hay una serie de gentes bien situadas que miran a los que están mal situados y dicen, pobrecitos, vamos a echarles un mal. A nadie le gusta que le compadezcan, porque te sientes por debajo, pierdes tu autoestima. Creo que la compasión no es eso. Creo que este mundo tendría que estar movido por la compasión bien entendida. Y la compasión quiere decir, por una parte, por supuesto, empatía.
y si hay psicólogos por aquí que lo sabrán, estarán felices porque eso de la empatía les encanta. Y dicen que hemos de hacer una civilización empática, y que lo ha dicho Buda, o no sé quién lo ha dicho, no Buda, quiere decir que lo dice, se ponen muy contentos, somos una civilización empática. Bueno, la empatía es ponerse en el lugar del otro. Y como decía alguna autora muy interesante en eso, el verdugo es el que mejor sabe qué es lo que le duele al otro. El verdugo se pone muy bien en la piel del otro y sabe dónde le duele. Y entonces intenta hacerle daño justamente donde más le duele. La empatía no basta. Hace falta algo más. La compasión es ponerse en el lugar del otro en la alegría o en la tristeza. Y si es en la tristeza, comprometerse a ayudarle a salir de su sufrimiento y de su tristeza. La compasión es empatía y compromiso. Las dos cosas unidas. Ponerse en el lugar del otro y ayudarle y comprometerse, eso es un ciudadano o una ciudadana comprometida, y comprometerse a salir de su sufrimiento. Aquellos chavales que nos dejaron pasmados porque todo el mundo hablaba de una generación verdaderamente egoísta, se fueron allí y estuvieron rascando y estuvieron haciendo y nadie les había mandado, nadie les había ordenado, porque vieron el sufrimiento de otros y se pusieron a su lado. Y la gente lo aprendió. ¿Por qué la gente lo aprendió? Porque todas esas cosas en el fondo son las que más nos dicen, las que más nos emocionan y las que más nos entusiasman. Y a mí cuando en nuestra Fundación de Ética de la Empresa me dicen es que están haciendo todas esas cosas porque quieren vender y por eso dicen que se ocupan de los pobres, se ocupan de los desamparados porque quieren vender, pues eso quiere decir que la ética vende. Eso no está mal. O sea, si uno cuando pone determinados valores, eso a la gente le atrae, quiere decir que lo bueno atrae, que los valores atraen y que cuando se cultivan y se ponen en marcha, a la gente dice, oye, eso está bien, eso merece la pena. Yo recuerdo que cuando estábamos hablando del tema del consumo, pues a una persona que era entonces el presidente de Intermón Oxfam David nos invitaron para hablar del consumo y entonces preguntaban, bueno, ¿y cómo hacéis para que los alumnos sean gente que no estén subidos al consumo desaforados, sino que sepan tener un límite, etcétera? Y voy a contar la respuesta que dio porque me pareció muy buena. Dicen, los veranos me los llevo a un país que está en mala situación y cuando ven cómo se está viviendo allí todo el tiempo, cuando volvemos a Barcelona, que es donde era, se les pasa todo eso rápidamente porque se dan cuenta de que hay que hacer otras cosas y que hay que consumir de otra manera porque hay gente que está en muy mala situación. La compasión no se puede explicar. La compasión hay que vivirla y saberla. La compasión es estar en el lugar del otro, ver cómo funciona el otro, y vosotros tenéis una gran cantidad de organizaciones que son organizaciones solidarias, grupos que son grupos solidarios, que van, intentan estar y tratan de estar con el que sufre y efectivamente tratan de ayudar a salir de su sufrimiento. Inmediatamente la gente dijo, bueno, pero se les pasa en 4 días, vas a ver tú como de aquí 4 días ya no se acuerdan de nada. Pues entonces lo que hay que hacer la comunidad es intentar ayudar a mantener esa compasión, siendo todos los demás también compasivos y las instituciones ocupándose de lo que les toca en vez de ocuparse de polarizarse y pegarse unos con otros y ocuparse de lo que les toca. Y cada uno tomando su deber. Creo que efectivamente educar ciudadanos comprometidos es educar ciudadanos que saben habilidades, que tienen conocimientos, que pueden inventar grandes cosas para intentar ayudar y poner su excelencia al servicio, que saben buscar prudentemente cómo tiene que ser su felicidad, pero que la viven ligada a la justicia, ligada a la compasión, porque no pueden entender su felicidad si no es viviéndola desde la compasión con los otros, y no pueden soportar que otros estén sufriendo y yo sea feliz. No puedo ser uno feliz si los otros están sufriendo y no sé nada por ayudarles. Me vais a permitir que os lea unas frases últimas que son el final de mi libro Aporofobia, se ha mencionado. Con aporofobia me hice famosa
Cada vez que subía al ascensor me decía mi vecino, aporofobia. Estaba a la altura, es que estaba él demasiado desesperado, me lo decía. Aporofobia. Me importa mucho lo de la aporofobia, porque la aporofobia no solamente se refiere a que hay que acabar con la pobreza económica, que por supuesto es el primer objetivo del desarrollo sostenible y está muriendo la gente de pobreza que no veas, y el acabar con el hambre, por supuesto, hay que acabar con la pobreza, con el hambre, hay que acabar con todos los objetivos del desarrollo del milenio, hay que cumplirlos, pero estos son los primeros y además hay que acabar con ellos, y tiene que ver con la compasión, y tiene que ver con la justicia, y tiene que ver con ciudadanos comprometidos. Esto es lo primero, pero no solamente es eso, porque la aporofobia no solamente es el desprecio al pobre. Tuve que poner eso porque al pobre económico, pero no solo hay pobres económicos, hay otros pobres. Las gentes que son absolutamente ninguneadas, las gentes a las que no se valoran. En esta sociedad del intercambio, en el que estamos hoy por ti, mañana por mí, en que todos nos estamos ayudando mutuamente, porque entendemos que hemos de intercambiar favores, eso lo entiende todo el mundo. Hay que intercambiar favores, hoy por ti, mañana por mí. Oye, yo ayer ayudé a tu hijo, tú ahora me tienes que ayudar el mío. Oye, yo te he dado un premio, tú me tienes que dar un premio. Yo, o sea, intercambiamos, es la sociedad del intercambio. ¿Por qué hay pobres? Pues porque la sociedad del intercambio, los que parece que no tienen nada que ofrecernos a cambio, son los excluidos. Es que es de sentido común. Vamos, es una regla de tres. En una sociedad en la que lo que hacemos es intercambiar favores, intercambiar. Los que parece que no tienen nada interesante que ofrecer, pues son los excluidos, y eso es a lo que llamamos pobres. Que puede ser un pobre económico, o puede ser un pobre en soledad, en desinterés por parte de todo el mundo, en todo lo que os podáis imaginar. La persona con la que todos los de la clase se están metiendo continuamente, que están fastidiando, y es muy valeroso ponerse al lado de aquel al que todos están gritando y al que todos están diciendo. Es muy valeroso, y eso es tratar de ir más allá y tratar de vencer la aporofobia, que en este siglo XXI tendría que acabarse. Aunque la tengamos en el cerebro, hay que acabar con eso, porque el cerebro es práctico y podemos cambiarlo. Y creo que eso es lo más importante que puede hacer, lo más importante que tenemos que hacer en la educación, de educar en todo eso. A mi juicio, decía, en la aporofobia, para acabar, una educación a la altura del siglo XXI tiene por tarea formar personas de su tiempo, de su lugar concreto y abiertas al mundo, sensibles a los grandes desafíos entre los que hoy cuentan el sufrimiento de quienes buscan refugio en esta Europa, que ya en el siglo XVIII reconoció el deber que todos los países tienen de ofrecer hospitalidad a los que llegan a sus tierras, el drama de la pobreza extrema, el hambre y la indefensión de los vulnerables, los millones de muertes prematuras y de enfermedades sin atención. Educar para nuestro tiempo exige formar ciudadanos compasivos, capaces de asumir la perspectiva de los que sufren, pero sobre todo de comprometerse con ellos. Una de ellas es saludar a mi amiga Mariluz, que acabo de verdad que es una compañera mía de clase y pobre. Y acabo de verla y digo, hola Mariluz. No me pegues. Y otra cosa que es que hay que comparecer en la tristeza, hay que comparecer a la alegría. Y en este pueblo nuestro, en esta tierra nuestra de envidiosos, donde se dice que la envidia es el mayor de los pecados de los españoles, el pecado capital de los españoles, comparecer en la alegría es muy difícil. Me decía un compañero, no de mi facultad, sino de otra,
cuando le quiero amargar el día a fulanito, le digo, oye, me ha salido estupendo esto. Cuando a alguien le salen las cosas bien, no da, bueno, se dice, claro, que vas a decir, oye, no era buena, ¿cómo me alegro? Y dice, uy, ¿cómo le estás intentando decir? No. Realmente, compadecer en la alegría es una cosa que forma parte de una virtud preciosa, que es la magnanimidad, la grandeza de alma, el alegrarse con la alegría de los otros. Cuando yo escribí el libro de Ética de la Razón Cordial, y al final hablo de estas cosas que estaba comentando ahora, me pidieron en la editorial que buscara alguna ilustración para poner en la portada, y entonces pues tenía que ser Ética de la Razón Cordial, tenía que ser algo que mostrara cordialidad, etc. Como mi hermana era profesora de Historia del Arte, anduvimos las dos buscando en todas las historias del arte a ver si encontrábamos algún cuadro maravilloso que expresara de alguna manera el tema de la cordialidad, pero no había manera. Si miráis las historias, es terrible. Todos son mártires a los que están haciendo chichina. Entonces están viendo a uno que está cerrando la cabeza, a otro que están haciendo... Esto no puede ser. Luego hay otros que son, bueno, más fresquitos, las gracias, el no sé qué, pero ahí son gente que es egoísta y a lo suyo. No van en absoluto a una cosa comunitaria y compartida. Y al final me dice, por Dios, tu pintor preferido, Sorolla. Conste que no es sencillamente por chauvinismo valenciano, que soy valenciano, pero me encanta Sorolla, ese que me gusta. Y entonces anduvimos buscando y había dos cuadros que me gustaban, bueno, los de Sorolla me gustan todos, pero había dos que me gustaban muchísimo. Uno, Triste Herencia. Supongo que lo habéis visto, que es una maravilla. Y supongo que sabéis que el nombre que le había puesto Sorolla no era Triste Herencia, sino Hijos del Pecado. Y que fue Blasco Ibáñez quien le dijo, no le llames así. Y puso el nombre maravilloso de Triste Herencia. Efectivamente, a mí ese cuadro me apasiona, porque es una mostración de lo que es la compasión, porque si os recordáis, pues están los pobres niños los pobres niños decidme, del orfanato, muy bien, Agustín, del orfanato, y entonces está el Fray del San Juan de Dios, que está ayudándolos a entrar en el agua, a salir del agua, porque es la figura que les han prescrito. Entonces, efectivamente, es un mensaje de compasión verdaderamente maravilloso. Pero luego pensé, bueno, está muy bien, pero vamos a poner un ejemplo de compasión en la Biblia. No es el cuadrito que más me gusta de Sorolla, que es al agua. Al agua, si lo habéis visto, son un niño y una niña que están cogiditos de la mano, entran en el agua. Y es preciosidad, porque están el niño con un sombrerito, la niña con una mirada de felicidad, porque entran al agua juntos, al agua de la vida. Y siempre me acuerdo de que cuando éramos pequeños, yo era la hermana pequeña, pues siempre los pequeños siempre decíamos, vamos al agua, vamos al agua. Y los niños, ya en mi caso, porque para eso éramos pequeños. Hasta que al final se compadecían y decían, vamos al agua. Y la verdad es que da tanto gusto al agua que ese cuadro es, creo yo, de alguna manera, la compasión en la alegría. Hacerlo juntos merece la pena y creo que hay que buscar en eso. Pues muchas gracias. Diálogo, Javier, no sé si queda algo por añadir, por preguntar. No, podemos seguir disfrutando. No, vamos a agradecer porque hemos disfrutado estos años. Pero tú has empezado señalando el momento histórico que vivimos, que yo coincido contigo porque no solamente tenemos la alianza entre la economía y la tecnología, sino que ahora tenemos la alianza entre la tecnología, la economía y la política. Eso para mí es un escenario que sinceramente me parece aterrador.
Pero yo el tema que quería plantear, partiendo de esta situación tan complicada y tan difícil, es, ¿no será que el modelo de ciudadanía ha podido resultar un poco frío y no ha acabado de conectar con otros elementos que ahora están mucho más emergentes, que son la sensación de pertenencia al tuyo? O sea, cuando tú señalas mucho el cosmopolitismo, y yo estoy de acuerdo, eso se produjo, por ejemplo, en Francia, en las minorías religiosas, que el ideal, digamos, de ciudadano de la República no les enganchaba, ¿no? Me gusta que hayas citado tu libro de Ética de la Razón Cordial porque, con todo respeto, creo que tú empezaste a meter lo cordial, si te he seguido un poco, ¿no? Y yo creo que aquí hay una reflexión que me gustaría que tú nos explicaras, ¿no? ¿No será que a lo mejor el modelo de la Ilustración, de Kant, etcétera, resulta un modelo y que se ha dejado a lo mejor otros elementos, digamos, de adhesión más afectiva, más cordial, ¿no? Pues muchísimas gracias por la pregunta. Creo que nos daría para un seminario, porque me parece importantísima. Bueno, efectivamente yo creo que al modelo cosmopolita ilustrado puede faltarle algo de emoción. Se acusa, como sabéis, a Occidente de haber hecho una filosofía demasiado racional y poco emotiva, y trabajando demasiado la dimensión de la razón, no tanto la dimensión del corazón. Yo creo que eso es injusto, con muchas filosofías que sí que han trabajado la dimensión del corazón, pero en el caso de la Ilustración, efectivamente, esa ciudadanía cosmopolita resulta, como has dicho, porque lo sabes perfectamente, como muy lejana. Eso, amar a todo el mundo. Yo cuando la gente dice, yo amo a todo el mundo, dice, pero que eso no se puede amar a todo el mundo. Parece como muy lejano esa idea del común. Tiene una reflexión Kant, que yo no la tengo aquí, y es una preciosidad, en la que dice que vivirse a sí mismo como parte de una nación y como ciudadano del mundo es la mejor emoción que puede sentir alguien y que no puede producir sino entusiasmo. Saber que eres a la vez ciudadano de un país y ciudadano del mundo. Saberse también ciudadano del mundo, que todos somos iguales, que todas esas gentes que están al otro lado, sin embargo, son iguales que yo y tienen mis mismos sentimientos y tienen mis mismos... Pero efectivamente creo que tiene razón. Hay que intentar dar o plasmar claramente que efectivamente es posible dar una carga emocional también a esa ciudadanía cosmopolita. Y con eso creo que hay cantidad de símbolos que cada vez se están trabajando más. Símbolos, cuando se empezó a crear la Unión Europea, lo primero que pusimos aquella bandera, inmediatamente la bandera, que el Forges ponía con botijitos, ¿os acordáis? Con unos botijitos en vez de poner estrellitas. Tenemos una bandera, tenemos un himno, tenemos una historia. Contar la historia con los grandes héroes que ha ido habiendo, con las grandes gentes que han aportado a la humanidad, y entonces viene Jesucristo, y viene Martin Luther King, y viene... Todos esos son nuestra historia. Hay que dar una historia de esa humanidad que tiene una parte muy buena, que hay que recordar y que hay que presencializar, y después hay que hacerlo eso dándoles una plasticidad en nuestros encuentros. En ese sentido, yo creo que es verdad que el cosmopolitismo tiene que ir cobrando esa emoción que también necesitamos. Pero hay que vivirlo, y vosotros lo hacéis, y me parece estupendo que lo hagáis, y ojalá que lo sigáis haciendo, no voy a decir por mucho tiempo, pero bueno, si conseguís la meta, pues a lo mejor lo podéis dejar esto. Pero hay que ir desde esos grupos pequeños que están viviendo en cada uno de los encuentros, están viviendo el cosmopolitismo a la vez. No es que los otros son alguien que están absolutamente alejados, es verdad que no los conocemos, es verdad que... pero cada vez es más fácil el conocer a la gente también interconectada.
pero ese poner a todos los otros en nuestro lugar, desde nuestras comunidades, me parece que hay que intentarlo cada vez más. Y siempre abrir caminos y nunca cerrar, porque me parece que los nacionalismos miopes son los que han traído, o los que están trayendo, todas estas desgracias entre ellos, porque si China se cierra, y si se cierra Rusia, y si se cierra Estados Unidos, y si se cierra, y si aquí en España se cierran unos y se cierran otros, y se van cerrando unos y otros, al final la guerra está servida. La guerra está servida. Sí, claro, a mí me preocupa como educador que vivimos, como tú me has dicho, un tiempo muy emotivo, excesivamente, creo que escorado hacia los elementos emocionales, y cómo nosotros tenemos que intentar, en ese ambiente que es así, no vamos a cambiar, cómo tenemos que intentar acercar a esa situación en concreto todo este proyecto, que es un proyecto, como tú me has explicado, pues un proyecto de trabajo intelectual y moral de siglos de la humanidad, ¿no? Ese es un poco el reto que... Bueno, pero yo creo que vosotros y nosotros hoy en día tenemos muchísimos medios, por una parte porque toda la gente joven que está en vuestros colegios van a poder viajar como no pudimos otros. Van a poder viajar y encontrarse con otros con una facilidad enorme, porque ahora viajar es facilísimo, aunque sea complicado. Tienen posibilidades de el Erasmus, el que vengan unos aquí, nosotros vamos allá. Esto es el pan nuestro de cada día, de encontrarse unos con otros, y creo que habéis de invitar, y ellos ya lo hacen, invitar a vuestros hijos y a vuestras hijas de vuestros alumnos a que viajen, a que conozcan gente de otros países, a que conozcan gente de otros lugares, que vean por dónde van otras personas. Creo que eso es acercar. Yo me acuerdo que cuando Jesús y yo estuvimos en Lüneburg, pues vivíamos en nuestra casa, que pues, estábamos como siempre pasa en el instituto, que estábamos en una casa de unos alemanes, y teníamos un compañero que era turco. El turco era, pues el hombre era musulmán completamente. Bueno, las conversaciones que tuvimos no se pueden pagar con todo el oro del mundo. Hablábamos y hablamos. Jesús lo primero que hizo fue ofrecerle vino y metió la pata. Pero bueno, él no bebió el vino, pero nuestro café se lo bebió todo. Porque el café en español y en alemán, y eso sí que le gusta. Pero hablábamos y hablábamos de religión, de su mujer, de su novia, que era una chica preciosa, que se lo habían buscado su familia, pero él estaba enamorado y nos enseñaba. Nos pusimos tan de acuerdo, nos entendíamos tan bien, que nos entendíamos mucho mejor que con gente de aquí, con la que no acabábamos de entendernos, aunque habláramos el mismo idioma. Creo que hay que viajar, hay que hacer que nuestros chicos conozcan a gente de otros lugares, que puedan ponerse en el lugar de los otros, y eso se puede hacer mucho más que lo hemos podido hacer nosotros. Y vosotros tenéis comunidades, grupos a los que puede ir la gente, de los que se pueden integrar. Hay que conocer a los otros de dentro, porque si no estamos viviendo, yo creo que en la inmovilidad. Adela, has hablado antes te he entendido de alumnos que te dicen que ya descartan buscar la felicidad, que no esperan alcanzar la felicidad. Pero ¿no crees también, pensando en los jóvenes, que gran parte de culpa la tenemos los adultos, empezando por la clase política, siguiendo por los medios de comunicación, pero en general, que transmitimos negatividad y pesimismo a los jóvenes? Les decimos lo mal que está el mercado laboral, lo mal que está la política, lo mal que está el medio ambiente, lo mal que está todo. Y luego esperamos que tengan esperanza. Sí, yo no espero que tengan esperanza, porque realmente el que tiene esperanza tiene más moral que el alcoyano. Está muy bien. Ya está por ahí del defensa del alcoyano, ¿no? Que estaban perdiendo por 9-0 y pidió prórroga para ver si empataban. Entonces, claro, la verdad es que tener esperanza en estas condiciones es difícil. Es verdad que se destaca siempre lo negativo, porque tú, que eres del gremio y eres muy bueno en tu gremio, pues sabes de sobra que lo que más atrae son las malas noticias. Que por desgracia las buenas noticias
me atraen poco y entonces la gente solo mira las cosas que dicen, pero ¿cómo que se ha comido a fulanito, por Dios? Pues entonces todo el mundo lo pone, todo el mundo lo dice y te lo lees en todos los periódicos y lo ves en cada lado. Entonces eso de la economía de la atención nos está hundiendo en la miseria, porque ahora la gente atiende a las noticias negativas y es espantoso. Entonces hay que intentar, y tú lo sabes y lo haces, dar buenas noticias también e intentar que la gente mire las buenas noticias, porque de verdad que le estoy dando mucha importancia a lo de los voluntarios, pero es que llamó la atención en todas partes, porque todos dijimos, oye, qué bien, chicos jóvenes que creíamos que eran unos evangelistas radicales, etc., y sin embargo luchan, puesto de manos, mientras, como que tú estás diciendo, mientras que los políticos no estaban más que preocupados de ver cómo sacaban tajada de la situación, lo cual es terrible, porque era una polarización de gente que querían ver qué sacamos de todo esto cuando había gente que había perdido familiares, cuando había gente que había perdido su negocio, cuando había gente que lo había perdido todo, y las personas estábamos diciendo, pero ¿cómo es posible que todavía estén preocupados nada más en ver quién mata al otro, a ver quién le quita al otro? Por favor, qué falta de compasión elemental. Entonces yo creo que es verdad que lo malo es que lo que llama la atención es eso, pero hay que intentar dar las noticias buenas de tal manera que la gente las sigue y las mire, y desde luego, si escribís noticias buenas, yo las escribo solo de las otras me fastidian soberanamente, porque eso de que uno se coma a otro no me alegra. A mí, bueno, de lo que has dicho, desde el punto de vista, digamos, de la educación, me parece muy importante la insistencia que has hecho en que tenemos que enseñar historia. Claro, la cuestión es, nosotros enseñamos historia, pero estamos enseñando historia para que realmente los alumnos se empapen afectivamente de esta historia que la humanidad ha vivido hasta llegar a todos los derechos que tú has explicado, ¿no? Yo creo que ese es un mensaje de los que tú has dado que me parece muy importante, ¿no? También el subrayado los contenidos, pero los contenidos son los que tienen que servir a los alumnos para interpretar el mundo y su persona. Mientras separemos los contenidos de esos fines y estemos obsesionados en enseñar 4 cosas que quiero enseñar, entonces me parece que ese apunte que has hecho me parece muy, muy importante, porque la escuela es el lugar de los contenidos. ¿Pero contenidos para qué? ¿Son para la selectividad o son para construir eso? Claro, por eso a mí me parece muy importante esa idea de excelencia que es bonita, que es la que decía que este señor, pero bueno, no es un intento suyo. Al fin y al cabo, ¿quién es el ciudadano excelente? El que compite consigo mismo para tratar de dar lo mejor de sí. Y efectivamente, en la historia, podemos a lo largo de la historia ir viendo una serie de personajes que nos emocionan a todo el mundo o que emocionan a mucha gente durante muchísimo tiempo. Y creo que hay una serie de personajes, luego ahora mismo hay una serie de influencers que yo no sé cómo le interesan a la gente para nada, pero bueno, estos no me parecen personas especiales, pero sí que ha habido a lo largo de la historia unos momentos que hay que contar muy claramente. Cuando a mí los alumnos me decían, no hemos progresado nada a lo largo de la historia, no es verdad. Afortunadamente hemos progresado muchísimo, porque hubo un tiempo en que había esclavos y que eso era lo normal, y además era lo legal. Hubo un tiempo en que las mujeres no pintábamos nada, y era lo normal, y era lo legal. Hubo un tiempo en que, afortunadamente, ha ido habiendo un progreso. Cuando yo empecé a estudiar, a trabajar filosofía política, a nadie le interesaba la filosofía política porque siempre se había estado hablando de cuál era el régimen más perfecto en filosofía política y todo el mundo tenía ya claro que era la democracia. Y como ya todo el mundo tenía claro que era la democracia, ¿para qué teníamos que estudiar filosofía política? Luego resultó que la democracia tenía muchas pegas. Y ahora, lo que a mí me preocupa, y supongo que a ti también y a todos los presentes, es que la democracia no es ese régimen que está siendo aceptado por todo el mundo como lo mejor posible,
sino que la democracia está en franco retroceso. Y hay que conquistarla, porque no está conquistada. Y de palabras supongo que lo dice todo el mundo. No sé si habéis leído el escrito que hizo Xi Jinping diciendo que China es una democracia y que lo ha sido siempre. No sé qué ha pasado, ¿cómo puede decir que China siempre ha sido una democracia? Que es una democracia que lo ha sido siempre y que además ahora sigue siendo una democracia. Lo que pasa es que es un tipo de democracia diferente de otros tipos de democracia. Y se queda tan contento. No, es que es verdad, pero que eso es un documento publicado. Entonces, se dice que la democracia es lo mejor, pero si la democracia es lo de China, no es lo de China. ¿Qué es la democracia? Lo que estamos viviendo en España ahora, somos una democracia perfecta. Somos una democracia estética. ¿Cómo anda la división de poderes? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Si nos pusieron, no vamos a hablar de partidos políticos, que es de lo que acaba hablando de todo el mundo, sino realmente una democracia no necesita claramente una división de poderes. No necesita claramente que cuando se miente, eso se penalice de alguna manera. El libro de la democracia, este último, el de la inteligencia artificial, hay una parte dedicada a todo esto, que es la primera parte que está dedicada justamente a todos estos temas, y entre ellos lo que yo opino y lo que diciendo claramente es que no estamos en tiempos de posverdad, sino en tiempos de posveracidad. Si os leéis el libro haréis muy bien porque aprenderéis mucho. Aparte de eso, os aclaro ya, porque este punto me parece que hay que dejarlo clarísimamente. Lo contrario de la verdad es el error. No estamos en tiempos de posverdad. A la gente le sigue interesando la verdad. Cuando va al médico quiere que le digan qué es lo que tiene y no quiere que le engañen. Y dice, por favor, doctor, dígame lo que tengo, o doctora, dígame lo que tengo. Quiere que le diga la verdad. Entonces se han inventado el cuento este de la posverdad, que dicen que es mentira emotiva que sirve para manejar la opinión pública. La mentira puede ser emotiva o puede ser lo que sea, pero no deja de ser una mentira. Entonces, si uno cuenta bulos y si uno está contando fake news, pues está mintiendo. Eso es mentir. Y mentir es ir en contra de la veracidad. En contra de la veracidad, no en contra de la verdad. Lo que va en contra de la verdad es el error. Y cuando uno comete un error, puede intentar corregir el error. Por supuesto, los errores se cometen y se corrigen. Pero cuando uno miente, pues no intenta decir, bueno, sí, mentí, pero no pasa nada. No, mentiras que he cambiado de opinión. No, es que es importante. Porque lo que nos está pasando, creo yo, es que se está extendiendo esta costumbre de mentir sin más y que no pasa nada. Porque todo el mundo miente y no pasa nada. Ahora Trump está diciendo, creo que lo que piensa, pero todavía es peor. No, es peor, es que claro, está uno en una situación que no sabes ya a qué santo encomendarte, porque las últimas noticias que está dando en la televisión a mí me tienen verdaderamente aterrada. Es una persona que yo creo que no calcula las consecuencias de todo lo que puede pasarnos. Hay una cantidad inmensa de gente con las barbaridades que está haciendo. Pero es que se ha puesto de moda esto de mentir en todas partes y que si a mí me lo están recordando todo el mundo todo el tiempo. Estos son mis principios y si no le gustan tengo otros. Es que es lo que se está extendiendo por todas partes. Entonces, creo, y dejadme que hable otra vez a Cani, que la educación es lo más importante que puede hacer un país. La educación es lo más importante que puede hacer un país. Y el ministro o la ministra de Educación tendría que ser el mejor ministro. Y normalmente, no hablo de ahora quién hay ni de nada, normalmente ponen al último que encuentran por ahí.
porque parece que lo que interesa es el de industria, el de no sé qué, no sé cuántos, que es donde se puede llegar a la gente el dinero. El ministro o ministra de Educación tendría que ser el mejor porque la educación es lo más importante de un país. Y yo creo que a todos los que estáis en la enseñanza habría que haceros un monumento. Habría que haceros un monumento, porque es lo más valioso que tenemos. Y entonces, bueno, alguien diría, sí, ¿tendrían que subir los sueldos? No, también nos compensa el estar cumpliendo con una buena tarea. ¿A que sí? Hace falta el salario suficiente siempre, pero realmente creo que la educación es fundamental, que hay que agradeceros enormemente, y a los padres que me dais una pena enorme. Me dais una pena enorme porque todo el mundo os deja más solos que nosotros decirlo. Y entonces el chiquito hace lo que quiere y como digáis así, os mata. Entonces, sabéis que contáis conmigo. El aviso que le doy a Luis para que remate y cierras tú, Javier. Luis, explícanos lo que has hecho. Bueno, a mí me llamó mucho la atención mi sobrina, precisamente como primos jóvenes que me parecía que eran valores. Y aprovechando pues, el montaje que habían hecho para la invitación, que salían también reflejados en situación, pues recreé la escena con mi sobrina, que ha ayudado un montón. La verdad es que lo fingimos, pero yo sabía que había una carga de realidad importante porque yo veía las boquitas cómo subían por la escalera y los restos de barro, ¿no? Todas las mañanas. Y ella no iba a la facultad, iba a ayudar. Y entonces nos fuimos al coral, recreamos la escena y yo, no, pero tienes que ponerte no sé qué tal, que parecía un poco lamentable, porque estás haciendo una mentira. No porque sabía lo que se había desvivido, ¿no? Con sus amigos por ayudar. Entonces, pues, recogiendo eso, pues he pensado que podría significar, podría relacionarse con educar ciudadanos comprometidos que creo que pasa tan. Así que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Adela. No nos hemos equivocado de maestra y eso está muy bien. Y nos ha reforzado mucho en lo que somos, pero sobre todo creo que hay que subrayar lo que se ha empezado diciendo, que estamos en un tiempo muy distinto. Seguimos teniendo estos ideales, pero igual es que tenemos que pensar cómo hay que llevarlos a la escuela. Los ideales no cambian, pero los tiempos y los alumnos han cambiado. Entonces aquí está pues, un poco el compromiso de nuestra creatividad para ver exactamente esto hoy cómo se vive. Muchas gracias.